Era una tarde cualquiera de martes en Madrid, cuando la tensión comenzó a apoderarse del piso 18 de un edificio moderno en el Paseo de la Castellana. La oficina de inversiones García y Navarro se encontraba en pleno caos. ¿La razón? Un grupo de empresarios andaluces había llegado con casi una hora de adelanto para una reunión crucial, y el traductor contratado seguía atrapado en un atasco en la M30. Javier García, uno de los socios fundadores, un hombre de 45 años, elegante y perfeccionista, intentaba mantener la calma mientras sentía el sudor frío correr por la espalda. La cita era con ejecutivos de Marítima del Sur, una empresa tecnológica dedicada a la logística portuaria. Venían interesados en adquirir un 30% de una startup valenciana que García y Navarro acababan de incorporar. El acuerdo podía superar los 200 millones de euros. Todo estaba milimétricamente preparado. Las diapositivas, el discurso, la traducción simultánea, incluso los cafés con pastas típicas. Pero sin intérprete, el desastre era inminente. Javier caminaba de un lado a otro con el móvil en la mano. Intentaban usar aplicaciones de traducción, pero nada funcionaba. Algunos empleados intentaban improvisar frases en andaluz con acento castizo que solo empeoraban la situación. Mientras tanto, desde el otro extremo de la oficina, una mujer empujaba silenciosamente su carrito de limpieza. Se llamaba Carmen Ríos. Tenía 54 años y llevaba más de 6 trabajando allí, limpiando despachos y baños sin que nadie le dirigiera la palabra. Carmen, morena de ojos firmes, nacida en Córdoba pero residente en Madrid desde hace más de 2 décadas, estaba acostumbrada a ser invisible. Iba y venía sin molestar, como parte del mobiliario. Pero al ver el nerviosismo general y escuchar algunas frases sueltas en su andaluz natal, se acercó discretamente. No era curiosidad, era intuición. Algo le decía que podía ayudar. Se asomó con timidez por la puerta entreabierta de la sala de reuniones y con voz serena dijo: «Disculpen, si me permiten, hablo perfectamente andaluz. Si necesitan, puedo echar una mano mientras llega el intérprete». Todos giraron a la vez, como si alguien hubiese interrumpido una misa. Javier la miró sin entender del todo. «¿Usted qué ha dicho?» «Que puedo ayudarles a entenderse. No soy traductora profesional, pero soy andaluza de nacimiento. Y entiendo el lenguaje de negocios. Trabajé años en una empresa de transporte marítimo en Cádiz». Hubo un momento de silencio, hasta que uno de los empresarios, el señor Antonio Romero, sonrió brevemente y dijo algo en su acento cerrado. Carmen respondió con naturalidad y soltura. En ese instante, todo cambió. Javier dudó un segundo, miró a su equipo, luego a ella. ¿Está segura? «Claro que sí. Si me permiten, puedo ayudar». Se quitó con cuidado los guantes de goma, dejó el trapo sobre el carrito y entró con paso tranquilo. Se sentó en una de las sillas junto a la pared, con las manos entrelazadas, mirando al interlocutor. En la pantalla, el primer gráfico ya esperaba. Javier respiró hondo y comenzó. Al principio su voz temblaba, pero al notar cómo Carmen traducía con precisión y elegancia, recobró el aplomo. Ella no se limitaba a traducir palabras, transmitía ideas, matizaba frases, adaptaba el tono. Cuando Javier hacía una broma sutil, ella la reformulaba con gracia andaluza, haciendo que los invitados se relajaran. Los empresarios comenzaron a participar activamente, hacían preguntas, sonreían, incluso contaban anécdotas. Carmen respondía a todo con respeto, claridad y una seguridad que desarmaba. Poco a poco, aquella mujer invisible se convirtió en el puente entre dos mundos que, hasta ese momento, hablaban idiomas distintos. Javier, que apenas sabía su nombre hasta entonces, la observaba con asombro y cierta culpa. ¿Cuántas veces se habrían cruzado sin que él le dirigiera la palabra? ¿Cuánto talento había pasado desapercibido por puro desinterés? La reunión, que empezaba como un desastre, terminó con sonrisas y apretones de manos. Antonio Romero se levantó, le dio la mano a Carmen y le agradeció por su trabajo. Los demás hicieron lo mismo. Y ella, aún con el uniforme azul de limpieza, devolvía el gesto con la serenidad de quien sabe lo que vale. Para Javier, aquel día no solo salvó un contrato, le abrió los ojos. Porque a veces el talento no está en un despacho ni en un currículum. A veces simplemente espera ser escuchado en el momento justo. En los días siguientes, la historia corrió como la pólvora por los pasillos de García Navarro. Todos hablaban de la señora de la limpieza que salvó la reunión. Algunos lo decían con admiración, otros con sorpresa, y no faltaban quienes lo hacían con un tono envenenado, como si el mérito ajeno les ofendiera. Pero Javier no podía dejar de pensar en Carmen.
Esa mujer que pasaba desapercibida había demostrado en una hora más capacidad de adaptación y temple que muchos de sus gerentes. Recordaba su mirada serena, cómo modulaba las frases, cómo entendía cada gesto. No era solo su dominio del idioma, era su inteligencia emocional, su intuición. El jueves por la mañana la llamó a su despacho. Carmen llegó con su uniforme de siempre, los zapatos gastados y el rostro ligeramente tenso. «Carmen, por favor, siéntese». Ella se sentó en el borde de la silla, con las manos sobre las rodillas. Lo que hizo el martes fue excepcional. Salvó un acuerdo que llevábamos meses preparando. Y no solo eso, dijo Javier con una leve sonrisa. Lo hizo mejor de lo que lo hubiera hecho un profesional contratado. Carmen bajó la mirada, incómoda. No estaba acostumbrada a esos halagos. Yo solo quise ayudar, señor García. No pretendía entrometerme. No se entrometió. Nos salvó. Por eso quería proponerle algo. Carmen lo miró con cautela. Me gustaría ofrecerle un puesto en el área de relaciones institucionales. Empezar poco a poco, con documentos, traducciones, apoyo en reuniones. Tendría contrato, salario fijo y posibilidades de formación. Ella frunció el ceño como si le hablaran en otro idioma. Señor, se lo agradezco, pero yo no tengo estudios universitarios. Hice 2 años de filología en Sevilla, pero tuve que dejarlo. Después vinieron los niños, la mudanza, el trabajo. Yo no puedo dejar un sueldo fijo por una promesa. ¿Y si no fuera una promesa? ¿Y si fuera un contrato formal, con todo en regla? Le ofrezco estabilidad y crecimiento. Carmen se quedó en silencio. En su interior se desató una tormenta. Había pasado la vida cuidando de los suyos, trabajando de madrugada, viendo cómo otros ascendían mientras ella apenas sobrevivía. Y ahora, esto. ¿Está hablando en serio? Completamente. Usted tiene algo que no se enseña en las universidades. Inteligencia práctica, empatía y temple. Al día siguiente, Carmen se presentó con una blusa blanca, una carpeta bajo el brazo y los nervios a flor de piel. La recibieron en recursos humanos. Le entregaron su nuevo contrato y le asignaron un escritorio modesto cerca de la sala de reuniones. Algunos empleados la saludaron con cordialidad, otros apenas la miraron. Pero Carmen sabía quién era y lo que valía. Empezó con tareas simples: traducir correos, revisar documentos, asistir a pequeñas reuniones con clientes franceses o latinoamericanos. Su precisión y su manera de interpretar matices sorprendía a todos. En poco tiempo, Javier la integró en reuniones de mayor peso. Carmen escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando lo hacía, dejaba huella. A las 3 semanas, Antonio Romero, el empresario andaluz que lideraba Marítima del Sur, llamó personalmente a Javier. Vamos a organizar una cena en Sevilla con los nuevos socios. Por favor, traiga a la señora Carmen. Fue clave en todo esto. Carmen dudó al recibir la invitación. Nunca he viajado en AVE, y menos para una cena de negocios. Será la primera de muchas, Carmen. Prepárese. La cena fue en un restaurante tradicional del barrio de Triana. Carmen llegó con un vestido sencillo, el pelo recogido y una discreta carpeta con anotaciones. Participó en la conversación, explicó puntos del contrato, hizo preguntas oportunas. Al final de la noche, Antonio la llevó aparte y le dijo: «Personas como usted deberían estar dirigiendo empresas, no limpiando el suelo que pisan los demás». Esa frase la acompañó durante días. Era la primera vez en muchos años que sentía que pertenecía, que alguien la veía de verdad. Sin embargo, el camino no sería fácil. Poco a poco, comenzaron a surgir las primeras envidias. Algunos empleados de oficina murmuraban a sus espaldas. Otros decían que se estaba aprovechando del momento o que solo tuvo suerte. La tensión aumentó cuando se abrió la posibilidad de representar a la empresa en un foro europeo de innovación. Javier propuso el nombre de Carmen sin dudarlo. Uno de los analistas más antiguos protestó. ¿Ella? ¿De verdad? Yo tengo máster en Bruselas, 3 idiomas, años de experiencia. La responsable de recursos humanos, firme, respondió: Carmen va porque ha demostrado que sabe escuchar, adaptarse y conectar. Si eso no le parece suficiente, revise su concepto de profesionalismo. Ese día, Carmen comprendió que no estaba sola, que algunos empezaban a entender que su historia no era una excepción, sino una llamada de atención, y que su presencia no era un favor, era justicia. El Foro Europeo tuvo lugar en Barcelona, en un moderno centro de convenciones junto al mar. Asistieron empresas de todo el continente. Era la primera vez que Carmen viajaba por trabajo. No lo decía, pero estaba nerviosa. Aún así se preparó como siempre, con humildad y disciplina.
Llevaba un traje azul marino discreto, unos zapatos cómodos y una carpeta con apuntes escritos a mano. Javier le pidió que acompañara a los ponentes, ayudara con la traducción de ciertas presentaciones y que estuviera atenta a los detalles culturales. Ella no defraudó. Durante uno de los paneles, un empresario polaco tuvo problemas con la traducción simultánea. Carmen, con su tono amable, intervino, reformuló la frase, aclaró la idea y devolvió el ritmo a la conversación. El hombre la miró sorprendido, luego agradecido. Al finalizar el evento, varios asistentes destacaron su trabajo. Incluso uno de los organizadores escribió un mensaje de agradecimiento a la empresa, mencionando su nombre. Sin embargo, su brillo no agradaba a todos. En el tren de vuelta, Carmen notó miradas incómodas. Algunas conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Al llegar a Madrid, recibió un correo extraño, una notificación de recursos humanos informándole de una revisión interna de su desempeño, a raíz de una denuncia anónima. Al día siguiente la citaron a una reunión formal. Le dijeron que la acusaban de sobrepasar sus funciones, de buscar protagonismo y de filtrar información sin permiso. Carmen escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Javier, también presente, pidió la palabra. Con voz firme, desmontó uno a uno los argumentos de la denuncia, mostrando resultados concretos, elogios internacionales y la evidencia de que Carmen solo había cumplido con su deber. La investigación fue cerrada, pero el daño emocional ya estaba hecho. Esa noche, Carmen volvió a casa en silencio. Ni siquiera encendió la televisión. Se sentó en la cocina, sola, mirando un vaso de agua. La vieja voz de la inseguridad volvió a aparecer. No te metas donde no te llaman, ese no es tu sitio. Recordó los años trabajando de madrugada, los días sin descanso, las veces que no llegó a fin de mes. Todo ese esfuerzo. ¿Para qué? ¿Para ser señalada cuando por fin empezaba a levantar cabeza? Pidió unos días de baja. Necesitaba respirar. Durante ese tiempo evitó llamadas, apagó el móvil y se dedicó a limpiar armarios, regar plantas y revisar viejas fotos. Pero no encontraba consuelo, hasta que una mañana recibió una carta en papel. Era de Antonio Romero, el empresario andaluz. Decía: Carmen, en mis años de experiencia pocas veces he visto tanta honestidad y talento en una sola persona. Si algún día decide cambiar de rumbo, las puertas de nuestra empresa están abiertas para usted. Carmen sostuvo esa carta durante largos minutos. Su hija, que ya notaba el cambio de ánimo, se sentó con ella en la terraza. Mamá, has luchado toda la vida por los demás. ¿Y ahora que luchas por ti, vas a dejarlo por 4 cobardes? Es que no quiero líos, hija. Yo solo quería hacer bien mi trabajo. Pues hazlo, pero hazlo sabiendo que vales, y que si ellos no lo ven, el problema es suyo. Las palabras de su hija fueron como un chispazo. Carmen pasó el fin de semana revisando contratos, viendo charlas sobre liderazgo y actualizando sus conocimientos. Cada página le devolvía algo de fuerza. El lunes por la mañana se presentó en la oficina. Con un vestido sencillo, el pelo suelto y la mirada firme, pidió hablar con Javier. Si la propuesta sigue en pie, quiero volver. Pero esta vez quiero aportar más. Javier sonrió. La estábamos esperando. Volvió con más fuerza. Ya no era solo apoyo en reuniones. Comenzó a diseñar propuestas, revisar contratos internacionales y coordinar proyectos con clientes del extranjero. Se inscribió en un curso nocturno de protocolo empresarial y fue invitada a dar una charla sobre inclusión en una universidad de Madrid. Pero el ambiente seguía siendo hostil para algunos. Uno de los jefes de departamento, Ernesto, comenzó a ignorarla en correos, omitía sus comentarios en reuniones y restaba importancia a sus ideas. Era un boicot silencioso, pero hiriente. Carmen no decía nada, pero lo sentía. La situación explotó durante una videollamada con una empresa alemana. Ernesto no supo cómo explicar una cláusula del contrato. Tartamudeó, se perdió. Carmen intervino, con calma, resolvió la duda y explicó con claridad cada punto. Los alemanes agradecieron y cerraron la reunión con satisfacción. Horas después, Javier citó a ambos en su despacho. Carmen, como siempre, impecable. Ernesto, dijo con tono serio, si crees que ella amenaza tu posición, tal vez deberías empezar a mejorar tu desempeño. Aquí el talento se respeta, venga de donde venga. Fue un antes y un después. Desde ese día, Carmen dejó de ser la excepción. Se convirtió en un ejemplo, no solo por lo que sabía, sino por cómo lo compartía, con respeto, con trabajo y sin pedir permiso para brillar. 3 meses después, todo era distinto. Carmen ya no era la excepcional, era la referente.
Cuando surgía un problema con clientes internacionales, cuando había que preparar una negociación delicada o cuando se requería sensibilidad cultural, su nombre era el primero en sonar. García en Navarro estaba por cerrar un acuerdo histórico con una multinacional japonesa del sector tecnológico. Javier insistió en que Carmen estuviera involucrada desde el inicio, no solo por sus habilidades lingüísticas, sino porque confiaba plenamente en su intuición y criterio. Durante semanas, Carmen tradujo documentos, preparó informes, investigó costumbres y gestos clave en la cultura nipona. Sabía que el más mínimo error podía arruinar todo, pero también sabía que estaba preparada. Esta vez no había duda en su mente. La noche antes de la reunión no pudo dormir. Se quedó repasando apuntes, ensayando frases, respirando hondo cada vez que el miedo asomaba. Pero al mirar su reflejo en el cristal de la ventana, solo vio determinación. A la mañana siguiente entró en la sala de reuniones con un traje beige, discreto y elegante, el pelo recogido y una pequeña libreta en la mano. Al ver a los ejecutivos japoneses, hizo una leve reverencia y los saludó en su idioma con una frase que había practicado durante días. Ellos sonrieron, sorprendidos. Javier, sentado a su lado, le dio un leve gesto de aprobación. Durante la reunión, Carmen tradujo con una fluidez impecable. No solo las palabras, sino los matices, los silencios, las intenciones. Aclaró dudas, suavizó tensiones y, en un momento clave, reformuló una pregunta técnica que podía haberse interpretado como ofensiva. La reacción fue inmediata. Los empresarios relajaron el gesto, agradecieron y retomaron la conversación con más cercanía. Al final, uno de ellos se levantó, extendió la mano hacia ella y dijo: «Usted ha sido esencial para que esto funcionara». Firmaron el acuerdo. Javier, sin dudar, le pasó a Carmen la pluma. «Este logro es también tuyo. Firma». Carmen dudó un segundo, pero luego firmó con la mano firme y el corazón lleno. Ese momento quedó grabado en su memoria como uno de los más importantes de su vida. Al salir, se cruzó con Ana, una antigua compañera de limpieza que aún trabajaba en los pisos superiores. «Carmen, ¿eres tú?» «Soy yo, Ana». «Te ves distinta». «Me siento distinta, pero sigo siendo la misma». Se abrazaron. «Nunca te olvides», dijo Carmen con voz emocionada. «Nadie es invisible si decide alzar la voz. A veces solo necesitamos que alguien nos escuche». En los meses siguientes, Carmen fue nombrada responsable de un nuevo departamento, Inclusión y Diversidad Profesional. Su objetivo era simple: detectar talentos dentro de la empresa que, por prejuicios o falta de oportunidades, quedaban al margen. Diseñó talleres para mejorar la comunicación interna, impulsó cursos gratuitos para el personal de base y creó un programa de mentorías cruzadas entre directivos y operarios. En menos de 6 meses, varios trabajadores de limpieza, cafetería y recepción habían accedido a nuevos puestos. En la fiesta anual de la empresa, Carmen fue invitada a subir al escenario. Recibió una placa con una frase grabada, por recordarnos que el talento no siempre lleva corbata. Con los ojos brillantes, tomó el micrófono. «No soy mejor que nadie. Solo tuve una oportunidad y la aproveché. Lo que deseo es que algún día nadie tenga que esperar años para que lo vean». Aplausos, lágrimas, abrazos sinceros. Javier se acercó al final y le susurró: «Gracias por enseñarnos tanto sin levantar la voz. Gracias a ti por haberme escuchado cuando nadie más lo hacía». Carmen volvió esa noche a casa caminando. El aire frío de Madrid acariciaba su rostro. Entró al salón, colgó la placa en la pared, al lado de la foto de su hija graduada, y una antigua imagen en blanco y negro de sus padres. Encendió la luz, se sirvió una taza de té y se sentó junto a la ventana. No necesitaba más. Su paz no venía del reconocimiento, venía de saber que, después de tantos años, por fin caminaba con la cabeza en alto. Por ella, por los suyos, por todas las que todavía esperan su momento. ¿Y tú? ¿Que estás escuchando esta historia? ¿Cuántas personas como Carmen conoces? ¿Cuántos talentos invisibles hay a tu alrededor? Tal vez hoy sea el momento de verlos y de reconocer que el verdadero valor no se mide en títulos, sino en humanidad. Si esta historia te ha tocado, compártela, deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Aquí creemos en las historias reales, las que empiezan en silencio y acaban dejando huella.